Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 92. Ya estamos a dos episodios más de que se acabe este año 2024, el primer año de nuestro podcast, y gracias a todos porque nos sintonizaron este episodio hoy. Perdonen si van a escuchar mucho ruido, pero es que aquí tengo la doble esta, por eso se escucha horrible. Pero bueno, como vieron el título de hoy, hablaremos sobre este asesino. Durante la Unión Soviética se han ocultado diversas cosas, entre ellos abusos de autoridad, hambrunas y a uno de los asesinos en series más sangrientos y más prolíficos de todos los tiempos, cuyo número de víctimas es mucho mayor. Este es el caso de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Y quiero desde una vez decirles, perdonen por si pronuncio mal algún nombre ruso, pero no voy a hacerlo letra por letra. Y agárrense porque este episodio es extenso, tiene mucha información sobre este animal. Bueno, Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en el pueblo de Yabluchne, en el Oblast de Sumy de la República Socialista Soviética de Ucrania, en la antigua Unión Soviética. En el momento de su nacimiento, Ucrania se estaba recuperando de una hambruna severa causada por la colectivización forzada de la agricultura por parte de Joseph Stalin. Los padres de Chikatilo eran trabajadores agrícolas colectivos que vivían en una choza de una sola habitación. No recibían salario por su trabajo, pero en su lugar recibieron el derecho a cultivar una parcela de tierra detrás de la choza familiar. La familia, como todas las familias de la Unión Soviética en ese entonces, rara vez tenían suficiente comida. El propio Chikatilo afirmó más tarde no haber comido pan hasta los 12 años, añadiendo que él y su familia a menudo tenían que comer hierba y hojas en un esfuerzo para evitar el hambre. A lo largo de su infancia, su madre Ana, le dijo repetidamente a Chikatilo que antes de su nacimiento, un hermano mayor suyo llamado Stefan había sido secuestrado y canibalizado a la edad de 4 años por vecinos hambrientos. Aunque nunca se ha establecido si este incidente ocurrió realmente o si un Stefan Chikatilo siquiera había existido. No obstante, Chikatilo recordó su infancia como arruinada por la pobreza, el ridículo, el hambre y la guerra. O sea, todo mal con este niño. Y cuando la Unión Soviética entró en la Segunda Guerra Mundial, el padre de Chikatilo, Roman Chikatilo, fue reclutado en el Ejército Rojo. Y más tarde sería tomado prisionero después de ser herido en combate. Y entre el 41 y el 44, Chikatilo fue testigo de algunos de los efectos de la ocupación nazi en Ucrania, que describió como horrores, y agregó que presenció bombardeos, incendios y tiroteos de los cuales él y su madre se escondían en sótanos y zanjas. De hecho, en una ocasión, Chikatilo y su madre se vieron obligados a ver su propia choza arder hasta los cimientos. Con su padre en la guerra, Chikatilo y su madre compartían una cama individual. Y como en todo asesino en serie, era un crónico mojante en la cama y su madre lo reprendió y golpeó por cada ofensa. En 1943, la madre de Chikatilo dio a luz a una niña, Tatiana. Pero como el padre de Chikatilo había sido reclutado en el 41, no pudo haber sido el padre de esta niña, ya que como muchas mujeres ucranianas fueron violadas por soldados alemanes durante la guerra, se ha especulado que Tatiana fue concebida como resultado de una violación cometida por un soldado alemán. Y como Chikatilo y su madre vivían en una choza de una sola habitación, esta violación pudo haber sido cometida en presencia de él. En septiembre del 44, Chikatilo comenzó su escolarización. Aunque de niño era tímido y muy estudioso, era físicamente débil y asistía regularmente a la escuela con ropa hecha en casa,
por la pobreza de ese tiempo. Su estómago a menudo se hinchaba por el hambre resultante de la hambruna de posguerra que asoló gran parte de la Unión Soviética. En varias ocasiones, esta hambre hizo que Chikatilo se desmayara tanto en casa como en la escuela, y que fue constantemente el blanco de acosadores que se burlaban de él regularmente por su estatura física y naturaleza tímida. En casa, Chikatilo y su hermana eran constantemente regañados por su madre. Tatiana recordó más tarde que, a pesar de las dificultades que soportaron sus padres, su padre era un hombre amable, mientras que su madre era dura e implacable con sus hijos. También desarrolló él una pasión por la lectura y la memorización de datos. A menudo estudiaba en casa, tanto para aumentar su autoestima como para compensar su miopía, que a menudo le impedía leer la pizarra del aula. Para sus profesores, Chikatilo era un estudiante excelente al que regularmente elogiaban y felicitaban. Ahora era un lamehuevos del maestro. En su adolescencia, Chikatilo era un estudiante modelo y comunista ardiente. Fue nombrado editor del periódico de su escuela a los 14 años y presidente del comité del Partido Comunista de los alumnos 2 años más tarde. Bueno, también es imposible cómo no hacerle bullying. Un ávido lector de la literatura comunista, también se le delegó la tarea de organizar marchas callejeras. Y aunque Chikatilo afirmó que el aprendizaje no le resultaba fácil debido a los dolores de cabeza y la mala memoria, fue el único estudiante de su granja colectiva que completó el último año de estudios, graduándose con excelentes calificaciones en 1954. Al inicio de su pubertad, Chikatilo descubrió que tenía impotencia crónica, lo que empeoró su torpeza social y su odio hacia sí mismo. Era tímido en compañía de mujeres y su primer amor a los 17 años había sido una chica llamada Lilia Barisheva, a quien había conocido a través del periódico de su escuela. Sin embargo, estaba crónicamente nervioso en su compañía y nunca le invitó a una cita. El mismo año, Chikatilo saltó sobre una amiga de 11 años de su hermana menor y la tiró al suelo, eyaculando mientras luchaba en su agarre. Ya después de su graduación, Chikatilo solicitó una beca en la Universidad Estatal de Moscú. Y aunque aprobó el examen de ingreso con calificaciones buenas a excelentes, sus calificaciones no fueron consideradas lo suficientemente buenas para la aceptación. Especuló que su solicitud de beca fue rechazada debido al historial de guerra manchado de su padre, ya que su padre había sido tildado de traidor por ser tomado prisionero en el 43. Pero la verdad es que que otros estudiantes habían tenido un mejor desempeño en un examen altamente competitivo. No intentó inscribirse en otra universidad y en cambio viajó a la ciudad de Kursk, donde trabajó como obrero durante 3 meses antes de inscribirse en 1955 en una escuela vocacional con el objetivo de convertirse en técnico de comunicaciones. El mismo año, Chikatilo formó su primera relación seria con una chica local 2 años menor que él. En 3 ocasiones la pareja intentó tener relaciones sexuales, pero en cada ocasión él no pudo mantener una erección. Después de 18 meses, rompió la relación. Al finalizar su formación profesional de 2 años, Chikatilo se trasladó a la ciudad de Nizhny Tagil, en los Urales, para trabajar en un proyecto de construcción a largo plazo. Mientras vivía en Nizhny Tagil, también realizó cursos por correspondencia de ingeniería en el Instituto Electrotécnico de Comunicaciones de Moscú. Trabajó en los Urales durante 2 años hasta que fue reclutado por el ejército soviético en el 57. Chikatilo realizó su servicio militar obligatorio entre el 57 y 60. Asignado primero para servir con guardias fronterizos en Asia Central, luego en una unidad de comunicaciones de la KGB en Berlín Oriental. Allí su historia laboral fue impecable y se unió al Partido Comunista poco antes de terminar su servicio militar en 1960. Al terminar su servicio, Chikatilo regresó a su pueblo natal para vivir con sus padres, trabajando brevemente junto a ellos en la granja colectiva. Pronto conoció a una joven divorciada. Su relación de 3 meses terminó después de varios intentos fallidos de tener relaciones sexuales.
Después de lo cual, la mujer inconscientemente pidió consejo a sus amigos sobre cómo Chikatilo podía superar su incapacidad de mantener una erección. Pero como resultado, la mayoría de sus compañeros descubrieron su impotencia. En una entrevista en 1993, ya estando en la cárcel, sobre este incidente, Chikatilo declaró, y cito, las chicas me hablaban a mis espaldas, susurrando que era impotente. Estaba tan avergonzado que traté de ahorcarme. Mi madre y algunos vecinos jóvenes me sacaron de la soga. Bueno, pensé que nadie querría a un hombre tan avergonzado, así que tuve que huir de allí, lejos de mi tierra natal. Perdone si escucharon un tipo de acento yucateco, pero es que no sé hacer acento ruso. A ver, después de varios meses, Chikatilo encontró un trabajo como ingeniero de comunicaciones en una ciudad situada al norte de Rostov del Don. Y se trasladó a la RSFS de Rusia en 1961, alquilando un pequeño apartamento cerca de su lugar de trabajo. Ese mismo año, su hermana menor Tatiana terminó sus estudios y se mudó a su apartamento, y sus padres se trasladarían a la región de Rostov poco después. Tatiana vivió con su hermano durante 6 meses antes de casarse con un joven local y mudarse a la casa de sus suegros. No notó nada extraño en el estilo de vida de su hermano menor, más allá de su timidez crónica con las mujeres, y decidió ayudar a su hermano a encontrar una esposa y formar una familia. En 1963, Chikatilo se casó con una mujer llamada Fedosia Ondacheva, a quien le había presentado su hermana menor. Según Chikatilo, aunque se sentía atraído por Fedosia, su matrimonio fue en realidad un matrimonio arreglado que se celebró apenas 2 semanas después de haberse conocido, en el que los papeles decisivos los desempeñaron su hermana y su marido. Chikatilo afirmó más tarde que su vida sexual marital fue mínima y que después de que su esposa comprendió que él no podía mantener una erección, acordaron que ella concibiera mediante la eyaculación externa de él y la introducción del semen en su vagina con los dedos. En el 65, Fedosia dio a luz a una hija llamada Luidilma, y 4 años después, en el 69, nació un hijo llamado Yuri. Recuerden que en Europa Yuri es nombre de hombre también. Bueno, Chikatilo decidió matricularse como estudiante por correspondencia en la Universidad de Rostov en el 64, estudiando literatura y filología rusa. Obtuvo su título en estas materias en el 70, y poco antes de obtener su título consiguió un trabajo como gestor de actividades deportivas regionales. Y Chikatilo permaneció en este puesto durante 1 año antes de comenzar su carrera como profesor de lengua y literatura rusa en la Escuela Vocacional número 32 de Novochastinsk. Bueno, Chikatilo fue en gran medida ineficaz como profesor. Aunque conocía bien las materias que enseñaba, rara vez era capaz de mantener la disciplina en sus clases y regularmente era objeto de burlas por parte de sus estudiantes, quienes, según afirmaba, se aprovechaban de su naturaleza modesta. Una de las tareas de Chikatilo en esta escuela era asegurarse de que los estudiantes que se alojaban en ella estuvieran presentes en sus dormitorios por las noches. En varias ocasiones se sabe que entró al dormitorio de las niñas con la esperanza de verlas desnudas. En otras ocasiones descubrió a las alumnas adolescentes que se alojaban en la escuela manteniendo relaciones sexuales, como pasa en muchos campus. Más tarde declaró que ver a las adolescentes manteniendo relaciones sexuales lo perturbaba, ya que se enfrentaba a la visión de niños haciendo lo que yo no había hecho ni siquiera cuando tenía 30 años. En mayo del 73, Chikatilo cometió su primera agresión sexual conocida contra uno de sus alumnas. Este incidente nadó hacia una niña de 15 años y le tocó los pechos y los genitales, eyaculando mientras la niña luchaba para liberarse de su agarre. Meses después, Chikatilo agredió sexualmente y golpeó a otra adolescente a la que había encerrado en su aula. No fue disciplinando por ninguno de estos incidentes ni por las ocasiones en que sus compañeros profesores observaron a Chikatilo acariciándose en presencia de sus estudiantes.
Y como si fuera un sacerdote en México, en respuesta al creciente número de quejas presentadas contra él por los alumnos, el director de la escuela convocó a Chikatilo a una reunión formal y le informó que debía renunciar voluntariamente o ser despedido. Y Chikatilo dejó su empleo discretamente y encontró otro trabajo como profesor en otra escuela de Novoskastinsk en enero del 74. Perdió este trabajo como resultado de los recortes de personal en septiembre del 78, antes de encontrar otro puesto como profesor en la Escuela Técnica número 33 de Shakhty, una ciudad minera de carbón a 47 millas al norte de Rostov. Según admite el propio Chikatilo, a mediados de la década de los 70, su deseo de ver niñas desnudas lo llevó a rondar por los baños públicos, donde con frecuencia espiaba a las niñas. También compraba chicles que le daba a las niñas con las que se encontraba para intentar iniciar contacto y ganarse su confianza. Se sabe que Chikatilo agredió sexualmente al menos 3 niñas con las que se encontró mediante este método. La carrera de Chikatilo como profesor terminó en marzo del 81, tras varias denuncias de abuso sexual a menores contra alumnos de ambos sexos. Ese mismo mes empezó a trabajar como empleado de suministros en una fábrica con sede en Rostov que producía materiales de construcción. Este trabajo requería que Chikatilo viajara extensamente por gran parte de la Unión Soviética, ya sea para comprar físicamente las materias primas necesarias para cumplir con las cuotas de producción o para negociar contratos de suministros. Eso aprovechó para hacer sus crímenes. En septiembre del 78, Chikatilo se trasladó a Shakhty, donde cometió su primer asesinato documentado. La noche del 22 de diciembre, atrajo a una niña de 9 años llamada Yelena Sakonova a una choza vieja y destartalada que había comprado en secreto ese año. Intentó violarla, pero no logró tener una erección. Y cuando la niña se resistió, la estranguló y le apuñaló 3 veces en el abdomen, eyaculando mientras apuñalaba a la niña. En una entrevista después de su arresto en 1990, Chikatilo recordó más tarde que inmediatamente después de apuñalar a Sakonova, la niña había dicho algo muy roncamente, tras lo cual la estranguló hasta dejarla inconsciente antes de arrojar su cuerpo al cercano río Grushevka. Su cuerpo fue encontrado debajo de un puente cercano 2 días después. Perdón. Numerosas pruebas vinculaban a Chikatilo con el asesinato de Sakonova. Se había encontrado manchas de sangre en la nieve cerca de una valla que daba a la casa que Chikatilo había comprado. Los vecinos habían notado que Chikatilo había estado presente en la casa la tarde del 22 de diciembre. La mochila escolar de Sakonova había sido encontrada en la orilla opuesta del río al final de la calle, lo que indicaba que la niña había sido arrojada en el río de ese lugar. Y un testigo había dado a la policía una descripción detallada de un hombre muy parecido a Chikatilo, al que había visto hablando con Sakonova en la parada del bus donde la niña había sido vista con vida por última vez. A pesar de estos hechos, un trabajador de 25 años llamado Alexander Kravchenko, que anteriormente había cumplido una condena de prisión por la violación y el asesinato de un adolescente, fue arrestado por el crimen. En la búsqueda del domicilio de Kravchenko, reveló manchas de sangre en el jersey de su esposa, y se determinó que el tipo de sangre coincidía con el Sakonova y el de la esposa de Kravchenko. Kravchenko tenía una coartada muy sólida para la tarde del 22 de diciembre del 78, que había estado en casa de su esposa y una amiga de ella toda la tarde, y los vecinos de la pareja pudieron verificarlo. Sin embargo, la policía, después de haber amenazado a la esposa de Kravchenko con ser cómplice del asesinato y a su amiga con perjurio, obtuvo nuevas declaraciones en las que las mujeres afirmaron que Kravchenko no había regresado a casa hasta la tarde en la noche del día del asesinato. Confrontando con estos testimonios alterados, Kravchenko confesó el asesinato, obviamente bajo tortura, porque era de la Unión Soviética. Fue juzgado por el asesinato en el 79. En su juicio, Kravchenko se retractó de su confesión y mantuvo su inocencia, afirmando que su confesión había sido objeto bajo externa coacción. A pesar de su retracción, Kravchenko fue declarado culpable del asesinato y condenado a muerte. Esta sentencia fue conmutada a 15 años
de prisión, la máxima duración posible de prisión en ese momento en la Unión Soviética, por el Tribunal Supremo en diciembre del 80. Bajo presión de los familiares de la víctima, Kravchenko fue juzgado nuevamente y condenado erróneamente y finalmente ejecutado por un pelotón de fusilamiento por el asesinato de Zakotnova en julio del 83. Tras el asesinato de Zakotnova, Chikatilo pudo alcanzar la excitación sexual y el orgasmo apuñalando y cortando a jóvenes y niños hasta matarlos. Y más tarde afirmó que la necesidad de revivir la experiencia lo había abrumado. No obstante, Chikatilo destacó que al principio había luchado para resistir estos impulsos, a menudo interrumpiendo viajes de negocios para regresar a su casa de enfrentar la tentación de buscar una víctima. El 3 de septiembre del 81, Chikatilo se encontró con una estudiante de internado de 17 años llamada Larisa Tkachenko, parada en una parada de bus, salió verso sin esfuerzo cuando salía de una biblioteca pública en el centro de la ciudad de Rostov. Según su confesión posterior, Chikatilo trajo a Tkachenko a un bosque cerca del río Don con el pretexto de beber vodka y relajarse entre comillas. Cuando llegaron a una zona apartada, arrojó a la niña al suelo antes de arrancarle la ropa e intentar retener relaciones sexuales. Mientras Tkachenko protestaba por sus acciones, cuando Chikatilo no logró lograr una elección, valga de redundancia, le metió varo en la boca para sofocar sus gritos antes de golpearla y estrangularla hasta la muerte. Como no tenía cuchillo, Chikatilo mutiló el cuerpo con los dientes y un palo de 6 pies de largo. También arrancó un pezón del cuerpo de Tkachenko con los dientes antes de cubrir su cuerpo sin apretar con hojas, ramas y páginas de periódicos arrancados. Y el cuerpo de Kravchenko fue encontrado al día siguiente. 9 meses después del asesinato de Kravchenko, el 12 de junio del 82, Chikatilo viajó en autobús al distrito de Bagaevsky de Rostov para comprar verduras. Al tener que cambiar de autobús en el pueblo de Donskoy, decidió continuar su viaje a pie. Al alejarse de la estación de autobuses, se encontró una niña de 13 años, de nombre Lyubov Biruk, que caminaba hacia su casa después de un viaje de compras. Los dos caminaron juntos durante aproximadamente un cuarto de milla hasta su camino quedó protegido de la vista de posibles testigos por arbustos, después de lo cual Chikatilo se abalanzó sobre Biruk, la arrastró hacia la maleza cercana, le arrancó el vestido y la mató apuñalándola y cortándola hasta matarla mientras imitaba tener relaciones sexuales. Cuando se encontró su cuerpo el 27 de junio, el médico forense descubrió evidencia de 22 heridas de arma blanca en la cabeza, el cuello, el pecho y la región pélvica. Otras heridas encontradas en el cráneo sugirieron que el asesino había atacado a Biryuk por detrás con el mango y la hoja de su cuchillo. Además se descubrieron varias estrías en las cuencas de los ojos de Biryuk. Tras el asesinato de Biruk, Chikatilo ya no intentó resistir sus impulsos homicidas y entre julio y septiembre del 82 mató a otras 5 víctimas de entre 9 y 18 años. Estableció un patrón de acercarse a niños, fugitivos y jóvenes vagabundos en estaciones de autobús o tren, atrayéndolos a un bosque cercano o otra zona aislada y matándolos generalmente apuñalándolos, cortándolos y eviscerándolos con un cuchillo, aunque algunas víctimas, además de recibir una multitud de heridas de cuchillo, también fueron estranguladas o golpeadas hasta la muerte. Muchos de los cuerpos de las víctimas presentaban evidencia de mutilación en la cuenca de los ojos. Según los patólogos, concluyeron que estas lesiones habían sido causadas por un cuchillo, lo que llevó a los investigadores a la conclusión de que el asesino había sacado los ojos de sus víctimas. Las víctimas femeninas adultas de Chikatilo eran a menudo prostitutas o mujeres sin hogar, a las que atraía a zonas apartadas con promesas de alcohol o dinero. Normalmente intentaba tener relaciones sexuales con estas víctimas, pero por lo general era incapaz de lograr o mantener una erección. Esto lo llevaba a una furia asesina, particularmente si la mujer se burlaba de su impotencia. Alcanzaba los orgasmos solo cuando apuñalaba y cortaba a la víctima para hasta matarla.
Las víctimas infantiles y adolescentes de Chikatilo eran de ambos sexos. Atraía a estas víctimas a zonas apartadas utilizando una variedad de artimañas, generalmente formadas en la conversación inicial de la víctima, con la víctima, como prometiéndoles ayuda, compañía u ofreciendo mostrarles un atajo, una parada de bus, una oportunidad de ver sellos, películas o monedas, o con una oferta de comida o dulces. Por lo general dominaba a estas víctimas una vez que estaban solas, a menudo atando sus manos detrás de sus espaldas con una cuerda antes de llenar las bocas de las víctimas con barro o marga para silenciar sus gritos, y luego procedía a matarlas. Después del asesinato, Chikatilo hacía esfuerzos rudimentarios, aunque rara vez serios, para ocultar el cuerpo antes de abandonar la escena del crimen. El 11 de diciembre del 82, Chikatilo se encontró una niña de 10 años llamada Olga Stalmachenko, que viajaba en autobús hacia su casa de sus padres en Novochkazinski. ¡Ay! Voy a estar batallando con los nombres, perdonen. Y la convenció de que se bajara del autobús con él. La última vez que fue visto un pasajero que informó. La última vez que la vio fue un pasajero que informó que un hombre de mediana edad se había llevado a la niña con firmeza en la mano. Chikatilo atrajo a la niña a un campo de maíz en las afueras de la ciudad, la apuñaló más de 50 veces en la cabeza y el cuerpo le abrió el pecho y le extirpó el intestino grueso y el útero. En enero del 83, 4 víctimas asesinadas hasta el momento habían sido vinculadas tentativamente al mismo asesino. Un equipo de la policía de Moscú, encabezado por el mayor Mikhail Fetisov, fue enviado a Rostov para dirigir la investigación, que gradualmente se conoció entre los investigadores como Operación Sendero Forestal. Fetisov estableció un equipo de 10 investigadores con base en Rostov, encargados de resolver los 4 casos. En marzo, Fetisov asignó a un analista forense recién nombrado, llamado Víctor Burakov, para dirigir la investigación. Al mes siguiente se encontró el cuerpo de Stalmachenko. Burakov fue citado a la escena del crimen, donde examinó las numerosas heridas de cuchillo y evisceraciones realizadas a la niña y las estrías de la cuenca de los ojos. Burakov declaró más tarde que cuando notó las estrías de las cuencas de los ojos de Stalmachenko, se evaporó cualquier duda sobre la presencia de un asesino en serie. Chikatilo no volvió a matar hasta junio del 83, cuando el asesino asesinó a una joven de Armenia de 15 años llamada Laura Sarkisyan. Su cuerpo fue encontrado cerca de una plataforma ferroviaria sin señalizar cerca de esta Shakti. En septiembre había matado a otras 5 víctimas. La acumulación de cadáveres encontrados y las similitudes entre el patrón de las heridas infligidas a las víctimas obligaron a las autoridades soviéticas a reconocer que un asesino en serie andaba suelto, ya que por esas épocas en la Unión Soviética creían que las cosas de los asesinos en serie eran cosas del capitalismo, porque estamos en la época de la Guerra Fría. El 6 de septiembre del 83, el fiscal público de la Unión Soviética vinculó formalmente 6 de los asesinatos hasta entonces atribuidos al mismo asesino. Debido a la brutalidad de los asesinatos y a la precisión de las evisceraciones de los cuerpos de las víctimas, la policía teorizó que los asesinatos habían sido llevados a cabo por un grupo que extraía órganos para venderlos en trasplantes, por obra de una secta satánica o por un individuo con una enfermedad mental. Gran parte del esfuerzo policial se concentró en la teoría de que el asesino debía ser un enfermo mental, un homosexual, porque claro, Rusia, un pedófilo, y se comprobaron las coartadas de todos los individuos que habían pasado tiempo en pabellones psiquiátricos o habían sido condenados por homosexualidad o pedofilia y se registraron en un sistema de archivo de tarjetas. También se investigó a los delincuentes sexuales registrados y si se corroboraba su coartada, se los eliminaba de la investigación.
Y a partir de septiembre del 83, varios jóvenes confesaron haber cometido los asesinatos, aunque estos individuos eran a menudo jóvenes con discapacidades intelectuales que admitieron que los crímenes solo tras un interrogatorio prolongado y a menudo brutal. 3 homosexuales conocidos y un delincuente sexual convicto se suicidaron como resultado de las tácticas de mano dura de los investigadores. Y como resultado de la investigación, se resolvieron más de 1000 delitos no relacionados, incluidos 95 asesinatos, 140 agresiones agravadas y 245 violaciones. O sea, resolvieron otros crímenes de chiripa, pero no encontraban al asesino en serie. Sin embargo, a medida que la policía obtenía confesiones de los sospechosos, se seguían descubriendo cadáveres, lo que mostraba que los sospechosos que habían confesado no podían ser los asesinos que buscaban. El 30 de octubre del 83 se encontró en Skati el cuerpo desmiserado de una prostituta de 19 años de nombre Vera Shepkun. Shepkun había sido asesinada el 27 de octubre. Aunque las mutilaciones infligidas al cuerpo de Shepkun eran características de las encontradas en otras víctimas vinculadas al asesino desconocido, los ojos de las víctimas no habían sido enucleados ni habían sufrido heridas de otro tipo. 2 meses después, el 27 de diciembre, un colegial de 14 años de Gokub llamado Sergei Markov fue sacado de un tren y asesinado en una estación rural cerca de Novocherkassk. Narkov fue emasculado y sufrió más de 70 heridas de arma blanca en el cuello y la parte superior del torso antes de ser eviscerado. En enero y febrero del 84, Chikatilo mató a 2 jóvenes mujeres en el parque de aviadores de Rostov. El 24 de marzo atrajo a un niño de 10 años llamado Dmitry Zasnovich lejos de un kiosco de sellos de Novoskastinsk. Mientras caminaba con el niño, Chikatilo fue visto por varios testigos que pudieron dar a los investigadores una descripción detallada del asesino. Cuando se encontró el cuerpo de Sakhnovich, Sanikov, 3 días después, la policía encontró una huella del asesino y muestra de semen y saliva en la ropa de la víctima. El 25 de mayo, Chikatilo mató a una joven llamada Tatiana Petrosian y a su hija de 10 años, Svetlana, en una zona boscosa de las afueras de Chalinsky. Petrosian conocía a Chikatilo desde hace varios años antes de su asesinato. A finales de julio había sido asesinado a otras 3 mujeres jóvenes entre 19 y 21 años y a un niño de 13 años. Perdonen, es que ya estamos en época de frío, estoy sufriendo alergias horribles. En el verano del 84, Chikatilo fue despedido de su trabajo como empleado de suministros por el robo de 2 rollos de linóleo. La acusación contra él había sido presentada en febrero anterior y se le había pedido que admitiera discretamente, pero él negó hacerlo, ya que había negado las acusaciones. Chikatilo encontró otro trabajo como empleado de suministros en Rostov el 1 de agosto. El 2 de agosto, al día siguiente después de que lo contrataron, mató a una joven de 16 años, Natalia Golosovskaya, en el Parque de los Aviadores. El 7 de agosto atrajo a una joven de 17 años, Lyudmila Alexeyeva, a las orillas del río Don, con el pretexto de mostrarle un atajo hacia una terminal de autobuses. Alexeyeva sufrió 39 heridas cortantes en el cuerpo antes de que Chikatilo la mutilara y destripara, infligiéndole intencionalmente heridas que sabía que no serían inmediatamente fatales. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente y el labio superior extirpado dentro de la boca. Horas después del asesinato de Alexeyeva, Chikatilo voló a la capital uzbeka, Tashkent,
en un viaje de negocios para comprar interruptores eléctricos. Y cuando regresó a Rostov el 15 de agosto, había asesinado a una joven no identificada y a una niña de 10 años llamada Akmaral Seidaliyeva. En menos de 2 semanas, el cuerpo de un niño desnudo de 11 años llamado Alexander Chepel fue descubierto a las orillas del río Don. Perdón, es que dije Alexei, pues activó. Alexa, no pongas música. Estación de Santiago, Quiros en Apple Music. Alexa, no pongas música. Perdón, se activó este nombre. Bueno, a este Chepel lo estranguló y castró con los ojos arrancados a pocos metros de donde se había encontrado anteriormente el cuerpo de Alexeyeva. Y el 6 de septiembre, Chikatilo mató a una joven bibliotecaria, Irina Luchinskaya, de 24 años, en el Parque de los Aviadores. El 13 de septiembre del 84... Perdonen. Problemas del estudio. El 13 de septiembre del 84, 2 detectives encubiertos observaron a Chikatilo mientras intentaba hablar con mujeres jóvenes en una estación de autobuses de Rostov. Los detectives lo siguieron mientras deambulaba por la ciudad, tratando de acercarse a las mujeres y cometiendo actos de froteurismo en lugares públicos, o sea, frotándose sus partes. Cuando Chikatilo llegó al mercado central de la ciudad, fue arrestado y retenido. Una búsqueda de sus pertenencias reveló un cuchillo de una hoja de 20 centímetros, varios trozos de cuerda y un frasco de vaselina. También se descubrió que estaba bajo investigación por robo menor en uno de sus antiguos empleadores, lo que dio a los investigadores el derecho legal de retenerlo durante un periodo prolongado de tiempo. Se descubrieron los antecedentes dudosos de Chikatilo y su descripción física coincidía con la descripción del hombre visto caminando junto a Dmitry Psashkinov antes del asesinato del niño. Se tomó una muestra de sangre de Chikatilo y los resultados revelaron que su grupo sanguíneo era tipo A, mientras que las muestras de semen encontradas en un total de 6 víctimas asesinadas por el asesino desconocido durante la primavera y el verano del 84 habían sido clasificadas por los médicos forenses como tipo AB. Y el nombre de Chikatilo fue agregado al archivo de índice de tarjetas utilizado por los investigadores. Sin embargo, los resultados de sus análisis de tipo sanguíneo lo descartaron en gran medida como el asesino desconocido. Chikatilo fue declarado culpable por el robo de propiedad de su empleado anterior. Su filiación al Partido Comunista fue revocada y fue sentenciado a 1 año en prisión. Y fue puesto en libertad el 12 de diciembre del 84 después de cumplir 3 meses. El 8 de octubre del 84, el jefe de la Fiscalía Pública rusa vinculó formalmente 23 de los asesinatos de Chikatilo en un solo caso y retiró todos los cargos contra los jóvenes discapacitados mentales que previamente habían confesado los asesinatos. Tras salir de prisión en diciembre del 84, Chikatilo encontró un nuevo trabajo en el departamento de suministros en una fábrica de locomotoras de Novocherkassk y mantuvo un perfil bajo. Ni no volvió a matar hasta el 1 de agosto del 85, cuando en un viaje de negocios a Moscú se encontró con una mujer de 18 años llamada Natalia Poglistova parada en ferroviario cercano al aeropuerto de Domodedovo. Poglistova fue atraída desde un tren hacia un bosque espeso cerca del pueblo de Vostrikayov, donde fue atada, apuñalada 38 veces en el cuello y el pecho y luego estrangulada hasta la muerte. Partiendo de la hipótesis de que el asesino había viajado de la región de Rostov a Moscú en un avión, los investigadores comprobaron todos los registros de vuelo de Aeroloft de los pasajeros que habían viajado entre Moscú y la región de Rostov entre finales de julio y principios de agosto. En esta ocasión, sin embargo, Chikatilo había viajado a Moscú en tren y en consecuencia no existía documentación que los investigadores pudieran investigar.
4 semanas después, el 27 de agosto Chikatilo mató a otra joven, a Irina Guliaeva, en Saktiti. Y al igual que en el caso de Poglistova, las heridas infligidas a la víctima vinculaban su asesinato con la búsqueda del asesino en serie. En noviembre del 85, un fiscal especial llamado Isa Kostillev fue designado para supervisar la investigación en que en esa etapa se había empleado para incluir a 15 fiscales y 29 detectives asignados para trabajar exclusivamente en la búsqueda del hombre. Los asesinatos conocidos vinculados con la búsqueda del hombre fueron investigados nuevamente con cuidado y la policía comenzó otra ronda de interrogatorios de delincuentes sexuales y homosexuales conocidos. Al mes siguiente, la Milistilla reanudó el patrullaje de las estaciones del tren alrededor de Mostov y se ordenó a las agentes vestidas de civil que rondaran las estaciones de bus y tren. A petición de Burakov, la policía también tomó la medida de consultar a un psiquiatra, el doctor Alexandr Bukanovsky. La primera consulta de este tipo en una investigación de asesino en serie en la Unión Soviética. Todos los informes de la escena del crimen del médico forense fueron puestos a disposición de Bukanovsky, con el entendimiento de que elaboraría un perfil psicológico del asesino desconocido para los investigadores. O sea, este era como el John Douglas de la Unión Soviética, más o menos. El perfil psicológico de 65 páginas de Bukanovsky describía al asesino como un hombre solitario entre 40 y 50 años que sufría una infancia dolorosa y aislada y que era incapaz de coquetear o cortejar a las mujeres. Este individuo tenía una buena educación, probablemente estaba casado y había tenido hijos, pero también era un sádico que sufría de impotencia y no podía alcanzar la excitación sexual y la liberación solo al ver sufrir a sus víctimas. Los asesinatos en sí mismos eran un análogo de las relaciones sexuales que este individuo era capaz de realizar, y su cuchillo se convirtió en un sustituto de un pene que no funcionaba normalmente. Debido a que muchos de los asesinatos habían ocurrido en días laborales cerca de centros de transporte masivo y en todo el Oblast de Rostov, Bukanovsky también argumentó que el trabajo del asesino requeriría que viajara regularmente y basándose en los días de las semanas reales que habían ocurrido los asesinatos, lo más probable es que el asesino estuviera vinculado a un programa de producción. Prácticamente describió Chikatilo. Bueno, Chikatilo siguió la investigación con atención, leyendo los artículos de periódicos sobre la búsqueda del asesino que había empezado a aparecer en la prensa y manteniendo sus impulsos homicidas bajo control. Durante casi un año después del asesinato de Guliaeva, en agosto del 85, no se encontraron más víctimas en los oblasts de Rostov o Moscú, cuyos cuerpos tuvieran las mutilaciones características del asesino desconocido. Los investigadores vincularon tentativamente el asesinato de una mujer de 33 años llamada Lyubov Golovaka, encontrada muerta a puñaladas en el distrito de Miasnikovsky de Rostov el 23 de julio de 86. Con la investigación, aunque esto se basó únicamente en el tipo de semen del asesino, coincidía con el del asesino que buscaban. Que la víctima había sido desnudada antes de su asesinato y que había sido apuñalada más de 20 veces. La víctima no había sido desmembrada ni mutilada de ninguna otra forma, ni había sido vista cerca de un medio de transporte público. Debido a estas discrepancias, muchos investigadores expresaron serias dudas sobre si el asesinato de Golovaka había sido cometido por el asesino que buscaban. El 16 de agosto del 86, una víctima fue encontrada enterrada en una depresión de tierra en los terrenos de una granja colectiva en la ciudad de Bataisk. Las heridas infligidas a esta víctima tenían las mutilaciones características de las víctimas vinculadas a la persecución que se llevó a cabo entre el 82 y el 85.
La víctima era una secretaria de tribunal de 18 años llamada Irivan Pogorielova. Su cuerpo había sido abierto desde el cuello hasta los genitales, con un pecho estripado y los ojos cortados. Como el asesino había hecho serios esfuerzos para entregar el cuerpo, algunos investigadores teorizaron que esto explicaba la repentina escasez en el número de víctimas encontradas. Como las víctimas asesinadas en la región de Rostov en el 85 y 86 habían muerto en los meses de julio y agosto, en el otoño del 86 algunos investigadores dieron crédito a la posibilidad de que el autor se hubiera trasladado a otra parte de la Unión Soviética y regresara a la región de Rostov solo en verano. La policía de Rostov compiló boletines para enviarlos a todas las fuerzas de la Unión Soviética, describiendo el patrón de heridas en su asesino desconocido infligido a sus víctimas y solicitando información con heridas que coincidieran con las víctimas encontradas en la región de Rostov. Y la respuesta fue negativa. En el 87, Chikatilo mató 3 veces. En cada ocasión, el asesino tuvo lugar mientras estaba en un viaje de negocios lejos de la región de Rostov, y ninguno de estos asesinatos estaba relacionado con la persecución en Rostov. El primer asesinato, el del 87, fue cometido en el 16 de mayo, cuando encontró un niño de 12 años llamado Oleg Makarenov en una estación de tren de la ciudad de Revna de los Urales. Makarenov fue atraído desde la estación con la promesa de compartir una comida con Chikatilo en su dacha. Fue asesinado en un bosque cerca de la estación, aunque su cuerpo permanecería sin descubrir hasta el 91. En julio mató a un niño de 12 años llamado Iván Vilovetsky en la ciudad ucraniana de Zaporizhia, y el 15 de septiembre mató a un estudiante de escuela vocacional de 16 años llamado Yuri Tereshnok en un bosque a las afueras de Leningrado. En el 88, Chikatilo mató 3 veces. En abril, a una mujer identificada en Kransi-Zulin, y en mayo y julio a 2 niños. Su primera víctima del asesinato fue atraída a bajarse en un tren de Kransi-Zulin antes de que Chikatilo le atara las manos a la espalda y le tapara la boca con tierra, antes de separarle la nariz de la cara y causarle numerosas heridas de cuchillo en el cuello. Luego Chikatilo golpeó hasta matarla con una losa de hormigón y su cuerpo fue encontrado el 6 de abril. Los investigadores observaron que las heridas de cuchillo infligidas a esta víctima eran similares a las infligidas a las víctimas vinculadas en la persecución y asesinadas entre 82 y 85. Pero como la mujer había sido asesinada con una losa de hormigón, no había sido destripada y su asesino no le había herido los ojos ni en los genitales, los investigadores no estaban seguros si vincular este asesinato a la investigación. En mayo, Chikatilo mató a un niño de 9 años llamado Alexei Voronko en la ciudad ucraniana de Ilovaisk. Las heridas del niño no dejaban ninguna duda de que el asesino había atacado de nuevo, y este asesinato estaba vinculado a la búsqueda del hombre. El 14 de julio, Chikatilo mató a Yevgeny Muratov, de 15 años, en la estación de Doleskovsk, cerca de Skasti. El asesinato de Muratov también estuvo vinculado a la investigación, aunque su cuerpo no fue encontrado hasta abril del 89. Aunque sus restos eran en gran parte esqueléticos, la autopsia de Muratov reveló que había sido enmasculado y había sufrido al menos 30 heridas de arma blanca. Chikatilo no volvió a matar hasta el 28 de febrero del 89, cuando mató a una muchacha de 16 años llamada Tatiana Rizova en el apartamento vacío de su hija. Desmembró su cuerpo y escondió los restos en una alcantarilla cercana. Como la víctima había sido desmembrada, la policía no relacionó su asesinato con la investigación. Entre mayo y agosto, Chikatilo mató a otras 4 víctimas, 3 de las cuales fueron asesinadas en Rostov y Shakti, aunque solo 2 de estas víctimas fueron vinculadas a la persecución.
Ante el resurgimiento de las víctimas vinculadas definitivamente a la búsqueda humana y el hecho de que la mayoría de los cuerpos de estas víctimas habían sido descubiertas cerca de estaciones de tren, los investigadores asignaron numerosos agentes vestidos de civil para filmar y fotografiar discretamente a los pasajeros de trenes en toda la región de Rostov. Varios trenes también fueron equipados con cámaras ocultas con la intención de filmar o fotografiar a una víctima en compañía de su asesino. El 14 de agosto de 1990, Chikatilo se encontró con Andrei Kravchenko, de 11 años, y de pie frente a un teatro de Kansky. Kravchenko fue traído afuera del teatro con el pretexto de que le mostrarían películas occidentales importadas que Chikatilo afirmaba tener en su residencia. Su cuerpo, enmasculado y extensamente apuñalado, fue encontrado en una zona aislada de un bosque al mes siguiente. Siete semanas después del asesinato de Kravchenko, el 7 de marzo, Chikatilo atrajo a un niño de 10 años llamado Yaroslav Makarov desde una estación de trenes de Rostov hasta los jardines botánicos de Rostov. Su cuerpo eviscerado fue encontrado al día siguiente. El 11 de marzo, los líderes de la investigación, encabezados por Fetisov, celebraron una reunión para discutir el progreso realizado en la búsqueda del hombre. Fetisov estaba bajo una intensa presión del público, la prensa y el Ministerio del Interior soviético para resolver el caso. Tanto él como Víctor Burakov habían dedicado mucho tiempo y esfuerzo durante los 7 años anteriores en sus esfuerzos por detener al depredador. La intensidad de la búsqueda del hombre en los años hasta el 84 había retrocedido hasta cierto punto entre el 85 y 87. Cuando Chikatilo había cometido solo 3 asesinatos que los investigadores habían vinculado de manera concluyente con el asesino, todos asesinados en el 86. Sin embargo, en marzo del 90, otras 6 víctimas habían sido vinculadas al asesino. Además, tras la introducción de una mayor libertad de prensa como resultado de la Glasnost, los medios de comunicación soviéticos fueron mucho menos reprimidos que en los primeros años de la búsqueda del hombre y en consecuencia dedicaron una amplia publicidad del caso. Estamos hablando de cuando entró en acción en la Unión Soviética el famoso Mikhail Gorbachev y pues ya ya estaba a punto de caer la Unión Soviética. Fetisov había notado la laxitud en algunas áreas de investigación y advirtió que se despediría a la gente si no se atrapara pronto al asesino. Chikatilo había matado a otras 3 víctimas más hasta agosto del 90. El 4 de abril hizo bajar de un tren a una mujer de 31 años, Lyubov Suyeva, y la mató en un bosque cercano de la estación de Dolenskos. Su cuerpo no fue encontrado hasta el 24 de agosto. El 28 de julio hizo bajar de una estación de tren de Rostov a un niño de 13 años, Víctor Petrov, y lo mató en el jardín botánico de Rostov. Y el 14 de agosto mató a un niño de 11 años llamado Iván Fomin en los juncos cerca de la playa de Novocherkassk. El descubrimiento de las demás víctimas desencadenó una operación policial masiva. Como se había descubierto varios cadáveres de víctimas en estaciones de tren en una ruta ferroviaria que atravesaba el Oblast de Rostov, Burakov sugirió un plan para saturar todas las estaciones más grandes de la región. Con una presencia policial uniformada, evidentemente que el asesino no pudiera pasar por alto. La intención era disuadir al asesino de intentar atacar en cualquiera de estos lugares y hacer que agentes encubiertos patrullaran estaciones más pequeñas y menos concurridas, donde las actividades del asesino tendrían más posibilidad de ser detectadas. El plan fue aprobado y tanto los agentes uniformados como los encubiertos recibieron instrucciones de interrogar a cualquier hombre adulto que estuviera acompañado de una mujer joven o un niño y anotar su nombre y número de pasaporte. La policía desplegó 360 hombres a todas las comisarías de la región de Rostov, pero solo agentes encubiertos fueron apostados en las estaciones en 3 comisarías más pequeñas de la ruta que atraviesa la región donde el asesino
había actuado con más frecuencia. Kudryucha, Donelskov y Lesotep en un intento de obligar al asesino a actuar en una de estas 3 comisarías. Y la operación se llevó a cabo el 27 de octubre del 90. El 30 de octubre la policía encontró el cadáver de un muchacho de 16 años, Vadim Gromov, en la estación de Donetsk. Las heridas en el cuerpo de Gromov vincularon inmediatamente su asesinato con la persecución. El joven había sido estrangulado, apuñalado 27 veces y castrado con la punta de la lengua cortada y el ojo izquierdo apuñalado. Gromov había sido asesinado el 17 de octubre, 10 días antes del inicio de la iniciativa. El mismo día que se encontró el cuerpo de Gromov, Chikatilo hizo bajar a otro muchacho de 16 años llamado Víctor Tischenko de un tren en la estación de Kirpichnaya. Lo mató en un bosque cercano. El cuerpo de Tipichnava, que presentaba 40 heridas de arma blanca, fue encontrado el 3 de noviembre. El 6 de noviembre del 90, Chikatilo mató y mutiló a una mujer de 22 años, Svetlana Korostik, en un bosque cerca de la estación de Donleskov. Al regresar a la plataforma del tren, fue visto por un oficial encubierto llamado Igor Rybakov, que observó a Chikatilo acercarse a un pozo y lavarse las manos y la cara. Cuando se acercó a la estación, Rybakov también notó que el abrigo de Chikatilo tenía manchas de herida y tierra en los codos. Chikatilo tenía una pequeña mancha roja en la mejilla, lo que parecía ser una herida grave en uno de sus dedos. Para Rybakov parecía sospechoso. La única razón por la que la gente entraba al bosque cerca de la estación de Donelskov en esa época del año era para recolectar hongos silvestres, que era un pasatiempo popular en Rusia. Pero Chikatilo no estaba vestido como un carroñero forestal típico. Vestía un atuendo más formal. Además tenía una bolsa de deportes de nylon que no era adecuada para llevar setas. Rybakov detuvo a Chikatilo y revisó sus papeles, pero no tenía ninguna razón formal para arrestarlo. Cuando Rybakov regresó a su oficina, presentó un informe de rutina que contenía el nombre de la persona que había detenido en la estación y la posible mancha de sangre que observaba en su mejilla. El 13 de noviembre se encontró el cuerpo de Koroskin, la víctima 38, vinculada a la búsqueda. La policía citó al oficial encargado de la vigilancia de la comisaría de Donleskov y examinó los informes de todos los hombres detenidos e interrogando durante la semana anterior. El nombre de Chikatilo no figuraba entre esos informes, sino que era conocido por varios oficiales implicados en el caso porque había sido interrogado en el 84 y había sido incluido en una lista de sospechosos en el 87, compilada y distribuida por toda la Unión Soviética. Después de consultar con los empleadores actuales y anteriores de Chikatilo, los investigadores pudieron ubicarlo en varias ciudades en que varias víctimas vinculadas a la investigación habían sido asesinadas. El interrogatorio de antiguos compañeros de la época de Chikatilo en la docencia reveló que había sido visto obligado a dimitir de 2 puestos de enseñanza debido a las reiteradas denuncias de comportamiento lascivo y agresión sexual presentadas por sus alumnos. El 14 de noviembre, la policía puso a Chikatilo bajo vigilancia y en varias ocasiones, sobre todo en trenes y autobuses, se le vio acercarse a mujeres jóvenes o niños que estaban solos y entablar conversación con ellos. Si la mujer o el niño interrumpían la conversación, Chikatilo esperaba unos minutos y luego buscaba otro interlocutor. El 20 de noviembre, después de 6 días de vigilancia, Chikatilo salió de su casa con un gran tarro que había llenado de cerveza en un pequeño kiosco de un parque local antes de deambular por Novocherkassk, intentando ponerse en contacto con los niños que encontraba en su camino. Y al salir de un café, Chikatilo fue detenido por 4 agentes de policía vestidos de civil. No ofreció resistencia mientras lo esposaban y lo colocaban dentro de un coche de policía sin distintivos. Y tras su detención, Chikatilo declaró que la policía se había equivocado y se quejó de que también lo habían detenido en el 84 por la misma serie de asesinatos.
Un cacheo corporal del sospechoso reveló otra prueba. Uno de los dedos de Chikatilo tenía una herida profunda que él mismo había tratado con yodo. Los médicos forenses concluyeron que la herida era causada por una mordedura humana. La penúltima víctima de Chikatilo, Víctor Tivchenko, era un joven físicamente fuerte. En la escena del crimen, la policía encontró numerosos signos de una feroz lucha física entre la víctima y su asesino. Aunque más tarde se descubrió que tenía un hueso del dedo roto y se le había arrancado una uña de un mordisco. Y Chikatilo nunca había buscado tratamiento médico para esa lesión. Una búsqueda de las pertenencias de Chikatilo reveló que estaba en posesión de una navaja plegable y 2 trozos de cuerda. Se tomó una muestra de sangre y fue colocado en una celda dentro de la sede de la KGB de Rostov con un informante de la policía que recibió instrucciones de entablar una conversación con Chikatilo y obtener toda la información que pudiera de él. El interrogatorio fue realizado por Isa Kostoyev. La estrategia elegida por la policía para obtener una confesión fue hacer creer a Chikatilo que era un individuo muy enfermo que necesitaba ayuda médica. La intención era dar a Chikatilo la esperanza de que si confesaba no sería procesado por razón de locura. La policía sabía que su caso contra Chikatilo era en gran parte circunstancial y bajo la ley soviética tenían 10 días en los que podían detener legalmente a un sospechoso antes de acusarlo o liberarlo. El 21 de noviembre los resultados del análisis de sangre de Chikatilo revelaron que su tipo de sangre era A y no AB, debido a la cantidad de evidencia física y circunstancial que los investigadores habían recopilado hasta el momento, que indicaba que Chikatilo era en realidad el asesino que habían estado buscando. Además del hecho de que los investigadores habían deducido el tipo de sangre del asesino que habían estado buscando utilizando muestras de semen obtenidas de la ropa y los cuerpos de las 14 víctimas en lugar de muestras de sangre reales, los investigadores obtuvieron una muestra de semen de Chikatilo para analizar su tipo de sangre, cuyos resultados confirmaron que el semen de Chikatilo era del tipo AB, mientras que su sangre y saliva eran del tipo A. Esta vez hicieron su trabajo bien. Durante el interrogatorio, Chikatilo negó repentinamente que hubiera cometido los asesinatos, aunque confesó haber abusado sexualmente de varios de sus alumnos durante su carrera como profesor. También produjo varios ensayos escritos para Kozytev que, aunque evasivos con respecto a los asesinatos reales, revelaron síntomas psicológicos consistentes con los predichos por el doctor Bukanovsky en el perfil de 1985 que había escrito para los investigadores. Las tácticas de interrogatorio utilizadas por Kostoyev también pueden haber hecho que Chikatilo se pusiera a la defensiva. El informante que compartía una celda en la KGB con el sospechoso informó a la policía que Chikatilo le había informado que Kostoyev le había hecho repetidamente preguntas directas sobre las mutilaciones infligidas a las víctimas. El 29 de noviembre, a petición de Burakov y Fetisov, se invitó al doctor Bukanovsky a colaborar en el interrogatorio del sospechoso. Bukanovsky leyó a Chikatilo extractos de su perfil psicológico de 65 páginas. Y en menos de 2 horas, Chikatilo estalló en lágrimas y confesó a Bukanovsky que era culpable de los crímenes por los que había sido arrestado, como un tipo como lo que hizo Luis Alfredo Garavito cuando le leyeron todos los crímenes se puso a llorar. Después de conversar hasta la noche, Bukanovsky informó a Burakov y Fetisov que Chikatilo estaba dispuesto a confesar. Armado con las notas manuscritas que había preparado Bukanovsky, Kostoyev preparó una acusación formal del asesinato fechada el 29 de noviembre. La víspera de la expiración del periodo de 10 días durante el cual Chikatilo podía ser detenido legalmente antes de ser acusado, a la mañana siguiente Kostoyev reanudó el interrogatorio. Según el protocolo oficial, Chikatilo confesó 36 de los 38 asesinatos que la policía había relacionado con él, aunque negó 2 asesinatos adicionales cometidos en el 86 que la policía inicialmente había creído que había cometido.
Una de estas víctimas fue Liu Golovganska, encontrada muerta apuñalada el 23 de julio del 86 y de quien muchos investigadores habían tenido serias dudas sobre su vinculación con la búsqueda humana. Y la segunda fue Irina Pogorelyova, encontrada asesinada en Bataisk el 18 de agosto del 86, y cuyas mutilaciones coincidían estrechamente con las infligidas a otras víctimas vinculadas a la búsqueda. Chikatilo dio una descripción completa y detallada de cada asesinato incluido en la lista de cargos, todos los cuales coincidan con los hechos conocidos sobre cada asesinato. Cuando se le pidió, pudo dibujar el boceto de varias escenas de crimen, indicando la posición del cuerpo de la víctima y varios puntos de referencia en las inmediaciones de la escena del crimen. Detalles adicionales proporcionaron más pruebas de su culpabilidad. Una de las víctimas de la lista de cargos era una estudiante de 19 años, llamada Ana Lemeshkevia, a quien Chikatilo había asesinado el 19 de julio del 84, cerca de la estación de Skasty. Chikatilo recordó que mientras él luchaba para dominarla, ella había declarado que un hombre llamado Bars o Leopardo tomaría represalias por su ataque. El prometido de Lemeshkevia tenía el apodo de Bars tatuado en la mano. Al describir a sus víctimas, Chikatilo se refería falsamente a ellas como elementos desclasados, a quienes atraía a zonas apartadas antes de matarlos. En muchos casos, en particular, aunque no exclusivamente, con sus víctimas masculinas. Chikatilo afirmó que las ataba de las manos a la espalda con una cuerda antes de proceder a matarlas. Por lo general, infligía heridas de cuchillo superficiales en el área del pecho antes de infligir heridas de arma blanca y corte más profundas, generalmente 30 y 50 en total, antes de proceder a eviscerar a la víctima mientras se retorcía sobre su cuerpo hasta alcanzar el orgasmo. Chikatilo afirmó se había vuelto experto en evitar los chorros de sangre de los cuerpos de sus víctimas mientras les infligía heridas de cuchillo y evisceraciones, y regularmente se sentaba y se ponía en cuclillas junto a sus víctimas hasta que sus corazones dejaban de latir, añadiendo que los gritos de las víctimas, la sangre y la agonía me daban relajación y un cierto placer. Cuando se le preguntó por qué la mayoría de sus víctimas posteriores tenían los ojos apuñalados y acuchillados, pero no enoculeados como los de sus víctimas anteriores, Chikatilo declaró inicialmente que había creído una antigua superstición rusa, según la cual la imagen de un asesino queda impresa en los ojos de la víctima. Sin embargo, afirmó que en años posteriores se había convencido de que esto era simplemente un cuento de viejas y había dejado de arrancarle los ojos a sus víctimas. Chikatilo también informó a Kostoyev que a menudo había probado la sangre de sus víctimas, a lo que afirmó que sentía escalofríos y temblaba por todas partes. También confesó haber desgarrado los genitales, los labios, los pezones y la lengua de las víctimas con los dientes. En varios casos, Chikatilo cortaba o mordía la lengua de su víctima mientras realizaba sus evisceraciones y luego, ya sea en el momento de la muerte o poco después, corría alrededor del cuerpo mientras sostenía la lengua en alto con una mano. Aunque también admitió que había masticado el útero extirpado de sus víctimas femeninas y los testículos de sus víctimas masculinas, afirmó que luego había desechado estas partes del cuerpo. No obstante, Chikatilo confesó haberse tragado los pezones y la lengua de alguna de sus víctimas. El 30 de noviembre, Chikatilo fue acusado formalmente de cada uno de los 36 asesinatos que había confesado, todos los cuales habían sido cometidos entre julio del 82 y noviembre del 90. Durante los días siguientes, Chikatilo confesó otros 20 asesinatos que no habían estado relacionados con el caso, ya sea porque los asesinatos habían sido cometidos fuera del Oblast de Rostov, porque no se habían encontrado los cuerpos, o en el caso de Yelena Sakonova,
porque un hombre inocente había sido condenado y ejecutado por el asesinato. Como había sido el caso con las víctimas compiladas en la lista inicial de cargos, Chikatilo pudo proporcionar detalles de estos asesinatos adicionales que solo el perpetrador podría haber conocido. Una de estas víctimas adicionales, Lyubov Voluyeva, de 14 años, había vivido en el suroeste de Siberia y había sido asesinada en un campo de sorgo cerca del aeropuerto de Krasnodar el 25 de julio de 1982. Chikatilo recordó que había matado a Voluyeva en un campo de Mijo y que se había acercado a la niña cuando estaba sentada en las salas de espera del aeropuerto de Krasnodar. Voluyeva afirmó Chikatilo, le había informado que vivía en la ciudad siberiana de Novokuznetsk y estaba esperando un vuelo de conexión en el aeropuerto para visitar a sus familiares. En diciembre del 90, Chikatilo condujo a la policía hasta el cadáver de Alexei Kobotov, un muchacho al que había confesado haber matado en agosto del 89, y al que había enterrado a las afueras de un cementerio de Kaskipi, demostrado inequívocamente que él era el asesino. Más tarde condujo a los investigadores hasta los cadáveres de otras dos víctimas a las que había confesado haber matado. 3 de las 56 víctimas a las que Chikatilo confesó haber matado no pudieron ser encontradas ni identificadas, pero se le acusó de matar a 53 mujeres y niños entre el 78 y el 90. Fue recluido en la misma celda de Rostov donde había sido detenido el 20 de noviembre a la espera del juicio. El 20 de agosto del 91, justo creo que después de que cayó la Unión Soviética, después de que la policía hubiera terminado su interrogatorio, incluyeron recreaciones de todos los asesinatos de cada escena del crimen. Chikatilo fue transferido al Instituto Serbsky en Moscú para someterse a una evaluación psiquiátrica de 60 días para determinar si estaba mentalmente competente para ser juzgado. Chikatilo fue analizado por un psiquiatra de alto nivel, Andrei Tavchenko, quien señaló que Chikatilo tenía varios problemas fisiológicos que atribuyó a daño cerebral prenatal. Y al examinar la historia de Chikatilo, Tavchenko observó un descenso constante pero gradual hacia la perversión, que se había visto agravado cada vez más extremos en las últimas instancias se cometieron para aliviar la tensión interna. Tavchenko concluyó el 18 de octubre que, aunque sufría de un trastorno límite de la personalidad con rasgos sádicos, estaba en condiciones de ser juzgado. En diciembre del 91, la policía dio a conocer a los medios de comunicación rusos recientemente privatizados los detalles del arresto de Chikatilo y un breve resumen de sus crímenes. Chikatilo fue llevado a juicio en Rostov el 14 de abril del 92, ya cuando había caído la Unión Soviética. Acusado de 53 cargos de asesinato, además de 5 cargos de agresión sexual contra menores cometidos cuando era profesor. Fue juzgado en la sala número 5 del Tribunal Provisional de Rostov ante el juez Leonid Abuskasnov. El juicio de Chikatilo fue el primer gran acontecimiento mediático de la Rusia post-soviética. Poco después de su evaluación psiquiátrica en el Instituto Serbsky, los investigadores habían llevado a cabo una conferencia de prensa en la que se dio a conocer a la prensa una lista completa de los crímenes de Chikatilo, junto con un retrato de 1984 del individuo acusado, pero sin el nombre completo ni una fotografía del acusado. Los medios vieron por primera vez a Chikatilo el primer día de su juicio, cuando entró en una jaula de hierro construida específicamente en un rincón de la sala del tribunal para protegerlo de los ataques de los enfurecidos e histéricos familiares de sus víctimas. En las primeras semanas del juicio, la prensa rusa publicó regularmente titulares exagerados y a menudo sensacionalistas sobre los asesinatos, haciendo referencia a Chikatilo como un caníbal o un maniático y su parecido físico con un individuo demoníaco de cráneo rapado,
ya que en el juicio, ya como en las cárceles, luego te quitan el pelo y el pelo de las cejas para evitar temas de pulgas. Por eso las imágenes de Chikatilo se ve súper monstruoso con el pelo rapado y sin cejas. Los primeros días del juicio, Akubzhanov se dedicó a leer las largas listas de acusaciones contra Chikatilo. Se discutió cada asesinato individualmente y en varias ocasiones los familiares presentes de la sala rompieron a llorar o se desmayaron cuando se revelaron los detalles de los asesinatos de sus familiares. Después de leer la acusación, Akuzov anunció a los periodistas presentes en la sala su intención de llevar a cabo un juicio público, afirmando que, cito, que este juicio al menos nos enseñe algo, que para esto nunca vuelva a suceder en ningún momento ni en ningún lugar. Akubzhanov luego le pidió a Chikatilo que se pusiera de pie y se identificara y proporcionara su fecha y lugar de nacimiento. Chikatilo obedeció, aunque este resultaría ser uno de los pocos intercambios civiles entre el juez y Chikatilo. Al principio, Chikatilo fue interrogado detalladamente sobre cada uno de los cargos que se le imputaban en el escrito de acusación. Cuando se le preguntaban por los asesinatos, respondía con desdén, en particular con la naturaleza específica de las heridas que había infligido a sus víctimas y las artimañas que había utilizado para atraerlas a los lugares donde las había matado. Solo se indignaba cuando se le acusaba de robar pertenencias personales de las víctimas o de conservar los órganos extirpados de las víctimas que no aparecían en las escenas de los crímenes. En una ocasión, cuando se le preguntó por su aparente indiferencia respecto del estilo de vida y el género de las personas a las que había matado, Chikatilo respondió: no necesitaba buscarlas, a cada paso que daba estaban allí. En lo que se convirtió en un hecho habitual, aunque no continuo, durante todo el juicio, Akubzhanov reprendió a Chikatilo mientras lo interrogaba en detalle sobre los cargos. Se le ordenó que cierra la boca antes de agregar: no estás loco. Mientras las respuestas de Chikatilo a las preguntas se desviaban hacia la discusión de temas como la represión de su familia había sufrido durante su informe y su afirmación de que los cargos presentados contra él eran falsos, estos intercambios verbales ocurrían independientemente de si Chikatilo cooperaba o no durante el procedimiento, y la forma en la que el juez interrogó a Chikatilo repentinamente llevó a su abogado defensor, Marat Kabidulin, a protestar contra la naturaleza acusatoria de los procedimientos judiciales. En los casos en el que Chikatilo no cooperaba durante el interrogatorio, simplemente gritaba por encima del juez, denunciaba el tribunal como una farsa y se lanzaba en discursos inconexos y desorganizados. En ocasiones, Chikatilo también se exhibía ante el tribunal o cantaba himnos del movimiento socialista durante el procedimiento. Estas payasadas dieron lugar regularmente a que lo devolvieran a su celda mientras los procedimientos judiciales continuaban en su ausencia. El 21 de abril, el abogado defensor de Chikatilo solicitó que permitiera a Bukhanovsky testificar sobre el contenido del perfil psicológico que había escrito en el 85, sobre las consultas que había mantenido con Chikatilo tras su detención, y añadió que Bukhanovsky podía ejercer influencia sobre Chikatilo y por extensión influir en los procedimientos judiciales. Esta solicitud fue negada. Ese mismo día, Chikatilo empezó a negarse a responder las preguntas del juez, del fiscal o de su propio abogado defensor. Se negó a responder a las preguntas durante 3 días consecutivos antes de declarar que el juez había violado irremediablemente su presunción de inocencia y que no tenía intención de prestar más testimonio. Al día siguiente, las actuaciones se aplazaron durante 2 semanas. El 13 de mayo, Chikatilo se retractó de sus confesiones sobre 6 de los asesinatos por los cuales había sido acusado, y también afirmó que había matado a otras 4 víctimas que no estaban incluidas en la acusación. El mismo día, Kabidulin
volvió a presentar una solicitud para que su cliente fuera sometido a una segunda evaluación psiquiátrica. El juez desestimó esta moción por carecer de fundamentos. En respuesta, Khabibulin se levantó del asiento, condenó la composición del tribunal y argumentó que el juez no era apto para seguir presidiendo el caso. El propio Chikatilo repitió sus comentarios anteriores sobre los numerosos comentarios precipitados del juez que prejuzgaban su culpabilidad. El fiscal Nikolai Garasimenko apoyó vocalmente la reclamación de la defensa, afirmando que el juez había hecho efectivamente demasiados comentarios de este tipo y había cometido numerosas violaciones de su procesamiento al sermonear e insultar al acusado. Gerasimenko sostuvo además que al conducir un juicio abierto, Chikatilo ya había sido efectivamente prejuzgado como un culpable por la prensa antes de solicitar también que se reemplazara el juez. El juez Abukasnov dictaminaría más tarde que se reemplazaría al fiscal, conduciendo brevemente el juicio en ausencia de un fiscal hasta que se pudiera encontrar un fiscal sustituto, Anatoly Zadrozhny. El 3 de julio, Bukanovsky fue autorizado a testificar sobre su análisis de Chikatilo, aunque solo en calidad de testigo. Durante 3 horas, Bukanovsky testificó sobre el perfil psicológico de Chikatilo del 85 y sobre las conversaciones que había mantenido con él después de su arresto, que habían culminado en su confesión. 4 expertos psiquiátricos del Instituto Serbsky también testificaron sobre los resultados de un análisis de conducta que habían realizado a Chikatilo en mayo, después del aplazamiento inicial del juicio. Todos testificaron sobre el marcado contraste entre su comportamiento en la sala del tribunal y su comportamiento en la celda, que consideraban que sus payasadas eran un intento calculado para obtener la absolución por motivos de locura. El 9 de agosto la defensa presentó sus alegatos finales ante el juez y al comenzar su alegato final de 90 minutos, Khabibulin declaró en primer lugar que no tenía confianza en que su voz fuera escuchada por encima del clamor general, que pedía represalias contra Chikatilo antes de cuestionar la fiabilidad de las pruebas forenses presentadas en el juicio y calificar infundadas algunas partes de la confesión de Chikatilo. También cuestionó la objetividad del juez y recordó la decisión del tribunal de no permitir que la defensa presentara testimonios de psiquiatras independientes, haciendo hincapié que crímenes de esta naturaleza no podrían haber sido cometidos por una persona en su sano juicio. A continuación, Khabibulin solicitó formalmente al juez que declarara a su cliente inocente. Al día siguiente, el fiscal Anatoly presentó sus alegatos finales ante el juez. Refiriéndose a los testimonios anteriores de los psiquiatras en el juicio, Zadrozhny argumentó que Chikatilo comprendía plenamente la criminalidad de sus acciones. Era capaz de resistir sus impulsos homicidas y había hecho numerosos esfuerzos conscientes para evitar ser detectado. Además, Zadrozhny destacó que en 19 de los cargos, las pruebas materiales de los crímenes habían sido aportadas por el propio Chikatilo. A continuación, Zadrozhny recitó cada uno de los cargos antes de solicitar formalmente la pena de muerte. Tras la conclusión de los alegatos finales, del fiscal Abukasnov invitó a Chikatilo a volver a la sala del tribunal antes de preguntarle formalmente si quería hacer una declaración fiscal en su nombre. En respuesta, Chikatilo simplemente permaneció en silencio. Abukasnov anunció entonces una fecha inicial del 15 de septiembre para que él y los 2 jurados oficiales revisaran las pruebas y dictaran la sentencia final contra Chikatilo. Esta fecha se pospuso posteriormente al 14 de octubre. Cuando el tribunal anunció el receso, el hermano de Lyudmila Alekseeva, una joven de 17 años, asesinada por Chikatilo en agosto del 84, arrojó un pedazo de trozo de metal a Chikatilo golpeándole en el pecho. Cuando la seguridad intentó arrestar al joven, los familiares de otras víctimas lo protegieron.
El 14 de octubre el tribunal se reunió nuevamente para escuchar la sentencia formal. Esta sentencia no finalizaría hasta el día siguiente. Abuscanov comenzó la sentencia declarando a Chikatilo culpable de 52 de los 53 asesinatos por lo que había sido juzgado. Fue condenado a muerte por cada delito. Chikatilo también fue declarado culpable de 5 cargos de agresión sexual cometidos los años que trabajó como maestro en la década de los 70. Al recitar sus conclusiones, el juez leyó de nuevo la lista de los asesinatos. Antes de criticar tanto a la policía como al departamento del fiscal por varios errores en la investigación que habían permitido que Chikatilo permaneciera libre hasta 1990. Las críticas particularmente no se dirigieron a la policía local, sino al departamento del fiscal, principalmente al procurador Isa Kostoyev, a quien Abuskov calificó de negligente y que había rechazado la inclusión de Chikatilo en una lista de sospechosos de 1987 compilada por la policía. Akuznanov también rechazó las numerosas afirmaciones que Kostoyev había hecho a los medios de comunicación en los meses previos al juicio de que la policía había ocultado deliberadamente documentos relacionados con Chikatilo al departamento del fiscal por considerarlas demostrablemente infundadas, añadiendo que existían pruebas de que había estado en posesión de todos los boletines internos. El 15 de octubre, Abuscanov condenó formalmente a Chikatilo a muerte y a 86 años de prisión por los 52 asesinatos y 5 cargos de agresión sexual de los que había sido declarado culpable. Chikatilo pateó su banco a través de su jaula cuando escuchó el veredicto y comenzó a gritar insultos. Sin embargo, cuando se le dio la oportunidad de hacer un discurso en respuesta al veredicto, nuevamente permaneció el silencio. Al dictar la sentencia final, Abuscanov hizo la siguiente observación. Teniendo en cuenta los horribles delitos de los que es culpable, este tribunal no tiene otra alternativa que imponerle la única pena que merece. Por lo tanto, lo condeno a muerte. Otra cosa que no añadí es que Chikatilo en algún punto se bajó los pantalones y mostró su pene. No sé por qué, pero porque quería fingir demencia. Por lo tanto, Chikatilo fue trasladado de la sala del tribunal a su celda de la prisión de Novocherkassk, donde aguardó su ejecución. Apeló su condena ante el Tribunal Supremo de Rusia, pero el recurso fue rechazado en el verano del 93. Tras el rechazo de su recurso ante el Tribunal Supremo, Chikatilo presentó un último recurso de clemencia al presidente Boris Yeltsin, que fue rechazado el 4 de enero de 1994. Y finalmente, el 14 de febrero de 1994, día de San Valentín, Chikatilo fue llevado de su celda al corredor de la muerte a una habitación insonorizada en la prisión de Novocherkassk y ejecutado con un solo disparo detrás de la oreja derecha, el tiro de gracia. Y fue enterrado en una tumba sin nombre dentro del cementerio de la prisión. Y bueno, este fue el tenebroso caso de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, uno de los asesinos con mucha información que por fin llega a crímenes atroces. Y uno de los casos muy aterradores. Y aparte por esto de que la Unión Soviética ocultaba de que había un asesino en serie, porque como esas cosas del capitalismo, pues nunca se investigaron. A lo mejor durante esa época de Chikatilo habían más asesinos en serie en la Unión Soviética, pero nunca lo sabremos. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Recuerden que si quieren ver las fotografías, síganos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Y si quieren escuchar este y otros episodios, pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo, en cualquier plataforma de podcast. Y en YouTube, pues nos pueden encontrar en YouTube. Igual si están escuchando esto en podcast, pueden ver en la descripción, ahí la liga para mandarlos al canal de YouTube.
Y por lo mientras yo me despido. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.